Hola chicos, buenas tardes. Hoy con estas clases grabadas voy a dar por concluida la unidad número 2 del contenido temático de farmacología, que trata de la terapia farmacológica de algunas funciones motoras y de la conducta. Todo esto todavía involucra al sistema nervioso. Recuerden que es lo que estábamos viendo en la unidad número 1, pero hoy dentro de las funciones motoras que vamos a abordar es la epilepsia y el Parkinson. Y de algunos trastornos de la conducta vamos a abordar lo que es la depresión y la ansiedad. Hasta aquí va a ser el examen del primer departamental. Lo primero que vamos a abordar es la epilepsia. La epilepsia pues hay que definirla como un trastorno neurológico crónico, o sea, es persistente. Y una característica principal de la epilepsia pues es la crisis convulsiva que puede desencadenar una crisis epiléptica. Puedes tener una crisis convulsiva sin necesidad de ser un paciente o de tener epilepsia, pero generalmente cuando un paciente tiene más de dos crisis espontáneas sin algún origen o causa específica, ya se puede definir que el paciente sufre de epilepsia. Ahora, no todas las epilepsias tienen crisis convulsiva. Hay algunas epilepsias que se llaman epilepsias de ausencia o soñar despierto, donde pues no es la característica la crisis convulsiva. Pero bien, ¿por qué se da esta crisis convulsiva? Pues más que nada es porque hay una descarga excesiva. Hay impulsos eléctricos excesivos de las neuronas cerebrales, y esto hace que el paciente pierda la conciencia, tenga movimientos anormales, conductas anormales y percepciones distorsionadas, ¿sí? Entonces, generalmente nos habla de que el problema aquí en la epilepsia es que las neuronas cerebrales no están regulando de manera adecuada esa transmisión de los impulsos eléctricos y hacen descargas excesivas, descargas repentinas que hace que el sistema colapse, ¿no? Prácticamente es como que si viene una descarga eléctrica de repente excesiva y nuestro sistema se convulsiona. Entonces, prácticamente en la crisis epiléptica, pues vamos a tener una descarga brusca. No se está regulando la descarga eléctrica de una intensidad anormal, hipersincrónica, y que nos va a generar manifestaciones clínicas. Esto, como te mencionaba, pues aquí el problema tiene que ver con esa descarga, con ese exceso de potencial de acción de las neuronas cerebrales. Y bueno, aquí vemos un esquema de lo que hacen nuestras neuronas de manera normal, se comunican a través de la sinapsis química. Y bueno, para que haya la liberación, aquí vemos una sinapsis, un espacio presináptico. Tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica. Sabemos que la sinapsis química radica en la liberación de un neurotransmisor. Pero para que la neurona libere el neurotransmisor necesita recibir un potencial de acción, es decir, necesita despolarizar su membrana. Las neuronas, de entrada te lo comento por si no recuerdas, las neuronas tienen carga eléctrica negativa en su interior. Necesitan despolarizar, es decir, cambiar de carga. Es decir, si eran negativas, necesitan cargarse positivamente para impulsar el potencial de acción, o lo que también se conoce como el potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico va a favorecer a que las neuronas liberen los neurotransmisores. Es decir, se dé un mensaje químico, una señal química. Se despolariza la neurona, libera su neurotransmisor y ya transmitió el mensaje a la siguiente neurona. Entonces, los impulsos nerviosos pues son impulsos eléctricos, que también se conocen como potencial de acción. Como te mencionaba, aquí en color azul vemos el interior de un axón de una neurona,
y esta neurona está cargada eléctricamente negativa. Es negativamente, está cargada negativamente. Entonces necesita para que el impulso nervioso o el impulso eléctrico viaje a través del axón, necesita que la neurona se despolarice. Ojo, esto es muy importante. Si no hay despolarización, no hay transmisión del impulso eléctrico o no hay transmisión del potencial de acción o no hay transmisión del impulso nervioso. Para que la neurona transmita ese impulso eléctrico, necesita despolarizarse, es decir, necesita volverse positiva en su interior. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la sinapsis. Aquí viene, observen cómo viene esa despolarización. O sea, la neurona cambió su carga eléctrica y esto propicia que se impulse los potenciales de acción. Y una vez que llegan aquí al axón terminal, eso favorece que la neurona libere el neurotransmisor y se transmita el mensaje. Pero todo depende de los potenciales de acción. La neurona, para que te libere el neurotransmisor, necesita despolarizarse. Ocupa ese potencial de acción. Y hay dos tipos de neurotransmisores que liberan las neuronas. Hay neurotransmisores excitatorios que me van a excitar a la neurona. Y al referirme a excitar, me refiero a que favorecen a que la neurona se despolarice. Y eso es muy importante que lo recuerdes. Excitar es propiciar la despolarización, porque si una neurona se despolariza, propaga los impulsos eléctricos, o sea que está excitada. Permite que fluya a través de ella el impulso eléctrico. Entonces, hay neurotransmisores, ojo, esto es muy importante que lo tengas, hay neurotransmisores que me van a propiciar la despolarización de la neurona, ¿sí? Esos son los excitatorios. Hacen que la neurona propague los impulsos nerviosos. Y, como todo en la vida, también hay neuronas que me van a liberar neurotransmisores de carácter inhibitorio. Y esto es lo contrario a lo excitatorio. Cuando una neurona te libera un neurotransmisor inhibitorio, significa que esa neurona que reciba el neurotransmisor no va a poder despolarizarse. Se va a complicar la despolarización. Y si no se despolariza, no hay impulso eléctrico, no hay potencial de acción. Se cancela el impulso eléctrico. La respuesta se frena, ¿sí? Y así funciona nuestro sistema nervioso. Tenemos neuronas excitatorias que nos excitan a que hagamos o que los órganos y los tejidos trabajen de cierta manera. Ante algún estímulo podría ser, pero también tengo neuronas inhibitorias que me van a controlar. Y tengo neuronas que me van a indicar cuándo parar y cuándo ya no es necesaria ese efecto. Y así funciona nuestro cuerpo las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? Constantemente las neuronas me excitan los tejidos y también hay neuronas que me inhiben los tejidos. Porque tal vez ya no es necesario ese efecto. Entonces hay que inhibirlo. Ya hay que bloquear ese potencial de acción, esos impulsos nerviosos, ya hay que frenarlos, ya no son necesarios. ¿Sí? Entonces, así estamos las 24 horas del día. A veces me gobiernan las neuronas excitatorias, a veces me gobiernan las neuronas inhibitorias. Pero aquí sí es lo importante que quiero que te quede claro. Un excitatorio, un neurotransmisor que excita neuronas, es porque favorece la despolarización de la membrana.
y al despolarizarse se propagan los impulsos eléctricos. Contrario a un neurotransmisor de carácter inhibitorio. El inhibitorio no favorece la despolarización. Y si no hay despolarización, no hay impulsos nerviosos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno hace que la neurona se despolarice y el otro no. Ahora, ¿por qué te hago tanto hincapié en esto? Porque resulta que en la epilepsia, pues estos impulsos eléctricos, como te mencionaba al inicio de la clase, no están siendo controlados y se viene una descarga brusca, anormal, excesiva sobre las neuronas y los tejidos que hacen que el cuerpo se convulsione, ¿sí? Prácticamente es como que si te estuvieras electrificando, ¿no? Entonces, hay dos posibles razones por las cuales se cree que una persona sufre de epilepsia. Y cuando yo te dejé que investigaras tu tabla, esta es la base que yo debo de comprender. Porque si yo comprendo el proceso fisiopatológico de la enfermedad, voy a comprender cómo funcionan los fármacos que actúan contra esa patología. Entonces tengo neuronas cerebrales que descargan eléctricamente sin control. Hacen descargas bruscas, descargas excesivas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay dos posibles razones. Una es que haya un exceso de excitación, que las neuronas estén sobreexcitándose, o sea que se despolarizan mucho y envían las descargas eléctricas sin control. Otra razón sería un déficit de inhibición. ¿A qué me refiero con déficit de inhibición? O sea que el mecanismo que frena los impulsos eléctricos no funciona de manera adecuada. Entonces, como no funciona la inhibición, o sea, como no funciona lo que controla el flujo de los impulsos nerviosos, por eso son excesivos. Entonces, ¿por qué hay descargas eléctricas excesivas? Estas pueden ser las dos razones. Una, las neuronas están sobreexcitadas. O dos, los procesos de inhibición neuronal están dañados. O sea que no se inhiben los impulsos. Por eso prosiguen y prosiguen y prosiguen enviándose los impulsos eléctricos porque no hay procesos de inhibición que funcionan de manera adecuada. Y bueno, aquí vamos a tener dos neurotransmisores claves en la epilepsia. El primero es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, que significa que cuando las neuronas reciben glutamato, se excitan. ¿Y qué dijimos que significaba excitar? Favorecen a que la neurona se despolarice para que impulse o propague los impulsos nerviosos, las descargas eléctricas, el potencial de acción. Ojo, muy importante, pregunta de examen, el neurotransmisor excitatorio es el glutamato. ¿Qué hace el glutamato? Me excita a las neuronas, ¿sí? Hace que las neuronas se despolaricen. Aquí me mencionan un receptor de glutamato, es el NMDA, no es el único receptor, hay otro, pero es excitatorio. Glutamato excita, hace que la neurona se despolarice para que propague los impulsos eléctricos. Y acá tengo el neurotransmisor inhibitorio, es el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué significa esto? Que cuando una neurona recibe GABA, frena los impulsos eléctricos. Es decir, si tú fueras una neurona y estás recibiendo GABA como neurotransmisor, tú ya no te vas a despolarizar.
Y si no te despolarizas,